El proyecto Oxy-CFB 300 Compostilla tiene como objetivo analizar la viabilidad de la tecnología de captura, transporte y almacenamiento de CO2 para grupos térmicos de carbón a escala industrial con tecnología oxicombustión en lecho fluido circulante. El proyecto ha sido dividido en dos etapas. Una primera fase, desarrollada desde el año 2010 hasta finales del año 2012, de desarrollo tecnológico de una planta de 340 megavatios, y una segunda etapa o fase de construcción. Esta primera etapa de desarrollo de la tecnología ha sido financiada por la Comunidad Europea, bajo el Programa Energético Europeo para la Recuperación Económica, en donde Ciuden es responsable de la construcción de 3 plantas de desarrollo tecnológico a escala piloto, Foster Willa de la caldera de oxicombustión y Endesa de la realización de la ingeniería FIT de la central CCS de 340 megavatios y coordinación del proyecto Compostilla Oxy-CFB 300. El proyecto se encuentra ubicado en los terrenos de la central térmica de Compostilla, junto a los actuales grupos térmicos, propiedad de Endesa. Situada en la zona del Bierzo, norte de España, en el término municipal de Cupillos del Sil, se trata de una zona que posee una gran cultura industrial con una importante tradición en la industria del carbón. El emplazamiento dispone de todas las infraestructuras necesarias para la implantación de la nueva central de 340 megavatios, que se integraría con los grupos existentes, aprovechando el parque de carbones y la captación de agua desde el cercano pantano de Bárcena. La planta de generación y captura se encuentra dividida en 5 grandes bloques: caldera CFB, turbina de vapor supercrítica y equipos del ciclo de potencia, torre de refrigeración y 2 nuevos elementos no presentes en centrales térmicas convencionales: ASU, unidad de separación de aire para la producción de oxígeno, y CPU, unidad de purificación y compresión de CO2.
La caldera de lecho fluido CFB opera en régimen de oxicombustión, proceso que utiliza oxígeno de elevada pureza como parte del comburente, en lugar de aire, lo que permite concentrar el CO2 de los gases de la combustión y minimizar la producción de óxidos de nitrógeno al eliminar casi por completo el nitrógeno. La composición de los gases de la combustión es así principalmente CO2 y agua. Partiendo de la torre de refrigeración del Grupo 4, los edificios de turbina y caldera se alinean en dirección norte-sur. La ASU y la CPU se sitúan al oeste, proyectándose al suroeste la torre de refrigeración. El oxígeno es producido en la planta ASU mezclándose posteriormente con gases recirculados de salida de caldera e inyectándose la mezcla en la caldera CFB. Desde el actual parque de almacenamiento, una mezcla de carbón y coque alimenta el lecho de la caldera CFB. Tras abandonar la caldera, los gases atraviesan el filtro de mangas, donde se eliminan las cenizas volantes. Los gases se envían a la planta CPU, donde se procede a un secado y concentración del CO2. Posteriormente, dicho CO2 es comprimido para transporte por tubería hasta el almacenamiento subterráneo. La captura de los gases de combustión es del 91% del CO2 producido. El vapor generado en la caldera CFB se envía a la turbina de vapor, donde es expandido. Finalmente, el vapor es condensado en el condensador, desde donde se toma el agua que se reenviará a la caldera, cerrando así el ciclo agua-vapor. Las cenizas generadas se transportan hasta silos de almacenamiento para su posterior envío al vertedero o futura venta. El venteo de la CPU se evacúa a la atmósfera a través de la torre de refrigeración mezclándose con el penacho de vapor. Se aprovecha el tiro de la torre sin necesidad de construir una chimenea de altura equivalente a la de la torre. La planta Oxy CFB 300 compostilla puede funcionar con aire como una planta convencional. Este modo de funcionamiento está previsto que sea el utilizado en los arranques de la planta o en situaciones excepcionales tales como avería de equipos. Se ha previsto una tubería de 145 kilómetros de longitud desde el punto de captura, con unas condiciones supercríticas iniciales a 150 bares y 38 grados centígrados, hasta el punto de inyección y almacenamiento. La planta se opera en carga base con un combustible de diseño consistente en una mezcla de antracita autóctona y coque de petróleo, con una proporción 70-30 en tanto por ciento en peso. El combustible se alimenta desde 4 silos que aseguran el suministro durante 24 horas sin aporte externo. Una de las ventajas de la caldera es su flexibilidad para utilizar un rango amplio de carbones, incluso de alto porcentaje de ceniza y azufre, gracias al control y reducción de dióxido de azufre mediante la adición de caliza al lecho fluido circulante. La selección de una caldera de un solo paso, once through, operando a presión deslizante y asociada a un ciclo de vapor supercrítico, permite maximizar la eficiencia, garantizando una operación flexible y fiable, requisitos todos exigibles a generadores de vapor en las plantas modernas de energía. Los principales componentes de la caldera son: hogar, formado por paredes de tubos de agua. En él tiene lugar la combustión en lecho fluido y la evaporación del agua. Un total de 4 separadores centrífugos realizan la separación de partículas de ceniza e inquemados que se recirculan al lecho para recuperación energética.
Zona de convección, en la que se incluye la mayoría de los bancos de tubos de transferencia de calor al ciclo agua-vapor. Intercambiadores Intrex, donde el material del lecho circulante recogido en los separadores centrífugos transmite el calor al agua y vapor del ciclo térmico. En el Intrex se crea un segundo lecho fluido y el vapor fluye a través de él dentro de unos bancos de tubos específicos. Los equipos más importantes de la ASU son filtros de aire, compresores, enfriadores de columnas de contacto directo con agua, purificadores y la caja fría. La capacidad de producción de la ASU es de 5.270 toneladas de oxígeno diarias. El aire ambiente se comprime hasta una presión de 4 bar tras filtrado previo de limpieza de polvo y partículas. Las columnas de contacto directo enfrían el aire en 2 etapas, una de agua fría y otra posterior de agua refrigerada con la ayuda de nitrógeno, lo que permite que el aire entre en los prepurificadores a 10 grados centígrados aproximadamente. En el prepurificador, 2 tamices moleculares de alúmina zeolita, uno en operación, otro regenerando con nitrógeno gaseoso, eliminan la humedad, el dióxido de carbono y óxido nitroso presentes en el aire. En las columnas de destilación, ubicadas en la caja fría, los componentes más volátiles se concentran en el vapor, mientras que los menos volátiles se concentran en el líquido. Para proporcionar vapor y líquido al funcionamiento de las columnas de destilación, se utiliza un complejo sistema de reboilers y condensadores. La separación criogénica del aire se realiza así variando la presión y temperatura de la corriente principal en su recorrido por la columna, lo que permite condensar y vaporizar a diferente temperatura y, por tanto, separar los componentes del aire gracias a sus diferentes temperaturas de evaporación. El oxígeno resultante, con una pureza del 96%, es retirado como líquido en la base de la columna de baja presión. El nitrógeno residual se retira de la parte alta de la columna de baja presión. El oxígeno líquido se gasifica hasta temperatura ambiente contra la corriente de aire entrante a la caja fría. Posteriormente, y ya en caldera, se calienta hasta los 120 grados centígrados como paso previo a su mezcla con el caudal de gases de combustión recirculados. La turbina supercrítica seleccionada consta de 2 cuerpos de flujo simple correspondientes a alta y media presión y un cuerpo de baja presión de doble flujo con escape radial al condensador, con un único eje unido rígidamente al generador. La turbina de vapor dispone de un sistema de bypass que permite, mediante atemperación del vapor, su descarga al condensador. La torre seleccionada es de tiro natural de 140 metros de alto y 103 metros de diámetro. Construida en hormigón, con estructura de forma hiperbólica, el aire entra por la base de la misma y asciende en contracorriente con el caudal de agua caliente procedentes del condensador. Durante el modo en funcionamiento OXY, los gases de combustión no recirculados a caldera serán enviados a la CPU con una concentración de CO2 del 68% aproximadamente. La CPU está diseñada para tratar un máximo continuo de 8.840 toneladas diarias de gases de combustión. La planta CPU consta de las siguientes unidades: unidad de condensación del gas de combustión y eliminación de condensados. Por enfriamiento y lavado con solución alcalina, los gases de combustión se enfrían desde unos 100 grados centígrados iniciales a 37, produciéndose el condensado de gran parte del agua y de las impurezas de combustión. Compresión inicial a 31 bar.
Mediante dos compresores del 50%, la corriente parcialmente enriquecida en CO2 es comprimida para su purificación. Durante la compresión se eliminan la mayor parte del vapor de agua y de los compuestos ácidos remanentes. Reactor para eliminación de gas ácido, óxidos de azufre y nitrógeno principiante, gracias al relleno existente en el interior de la columna, donde se pasa en contraflujo el CO2 bruto con agua. Los compuestos ácido sulfúrico y nítrico principalmente son extraídos de la columna como condensados ácidos y junto con los procedentes de la compresión inicial del gas son recogidos para su posterior tratamiento. En la unidad de secado se realiza la eliminación total de agua por adsorción. Se compone de dos lechos de adsorbente sólido, uno trabajando mientras el otro se encuentra en regeneración. Dicha regeneración se realiza gracias al venteo de la caja fría recalentado por vapor antes de entrar en los lechos. Eliminación de mercurio en lecho de carbón activo no regenerativo. Caja fría, donde se produce la purificación de la corriente de dióxido de carbono a baja temperatura por expansión criogénica. El gas es enfriado a la temperatura de condensación del CO2. Así, la mayoría de los inertes y el oxígeno se quedan en fase gaseosa, obteniéndose un líquido de elevada concentración en CO2. Estas corrientes, junto con una turbina criogénica, se utilizan posteriormente como fuente de frío, obteniéndose una corriente gaseosa de CO2 que se envía a comprimir. Compresión final para transporte a 150 bar. La corriente rica en CO2 al 96% será finalmente comprimida en estado supercrítico para su transporte por tubería. El ceoducto de 14 pulgadas de diámetro y unos 10 milímetros de espesor aproximado va enterrado a una profundidad mínima desde el suelo hasta su generatriz de 1,5 metros. El material considerado es similar al utilizado en los gaseoductos de gas natural, API 5LX70, estando recubierto de polietileno de alta densidad. La zona de inyección de CO2 consta de 9 pozos alineados equidistantes, estando aproximadamente separados el primero del último unos 5 kilómetros. Para cumplir el almacenamiento previsto, se ha considerado que durante la primera etapa del proyecto, estos 9 pozos han de trabajar simultáneamente, pudiendo en un futuro limitar el número de pozos en funcionamiento en función de parámetros tales como caudal, inyectabilidad y presión en yacimiento. Se prevé un almacenamiento de CO2 de 1,3 millones de toneladas por año y la central de generación y captura es diseñada para una vida útil de 25 años, por lo que se calcula almacenar un total de 33 millones de toneladas de CO2 aproximadamente. Durante la fase de desarrollo tecnológico se han estudiado diferentes estructuras geológicas buscando las características requeridas para este almacenamiento, analizando su idoneidad en función de su capacidad y grado de permeabilidad, inyectabilidad y dispersión del CO2 en la formación almacén. La implantación de centrales de captura y almacenamiento de CO2 permitirá la generación de electricidad mediante combustibles fósiles durante los próximos años sin originar efectos negativos sobre la atmósfera. El objetivo del estudio FIT, desarrollado durante esta primera fase del proyecto, ha sido analizar los diferentes elementos que intervienen en el proceso e identificar los puntos críticos de las diferentes unidades. Del estudio FIT se ha obtenido un diseño técnico-económico detallado y optimizado para una planta de generación eléctrica de alta eficiencia que opera con combustible de origen fósil. Una planta, en conclusión, que permite garantizar un futuro respetuoso con el medio ambiente para la generación eléctrica de origen no renovable.